Sis, un poderoso Oyou el cual posee habilidades similares a los de una deidad. Tras su lucha devastadora contra el rey de los Kinky Watch logró derrotar al malvado Kinky aunque con el precio de pagar con su propia vida. Ahora una verdadera deidad le ofrece la oportunidad de ir a un nuevo universo para comenzar su nueva vida en ese lugar como recompensa por todos sus sacrificios. Y sobre todo haberlo salvado de su destrucción. Ahora Sis acepta la oferta donde tendrá que lidiar con aventureros los cuales tratan de saber el enigma de este sujeto. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de ninguno de los personajes. Créditos a sus respectivos autores. Comencemos. Capítulo 1. Batalla definitiva en el reino espiritual, lugar donde se alojan todas las armas de los mortales que fallecen en vida. Este reino estaba dividido en 4 mundos que conforman uno mismo. El primero era el mundo humano, lugar de los vivos. El segundo era el mundo Shinigami, hogar de los Shinigami o dioses de la muerte, los cuales protegen a los vivos de los monstruos llamados Oyou. Mundo hueco, hogar de nacimiento de los Oyou, seres espirales los cuales son corrompidos sin posibilidad de salvarse por sí mismos. Solo la espada del Shinigami puede purgar sus pecados. El reino espiral, hogar de origen del rey espiritual, cuyo deber es proteger y velar por el bien de los 3 mundos, a la vez de mantener una poderosa barrera protectora. Pero existía algo que todos pasaron por alto y eso era el reino del Kinky, seres de un gran poder cuyo líder era un ambicioso y avaricioso, junto con un loco por el poder y más poder. Específicamente su nombre era Iwatch. En el reino Kinky se desarrollan simultáneamente varias batallas entre los 3 mundos, humanos con conciencia espiritual cual puede luchar contra sus enemigos. Los Oyou quienes pelean contra los Kinkys bajo las órdenes de su dios y líder. Los Shinigami, los cuales pelean contra los Kinky bajo las órdenes de su capitán en jefe, y por último están los Kinky quienes luchan para proteger su hogar y matar al enemigo. En una parte alejado de todo se observa como varios seres con poderes que escapan de toda comprensión estaban manteniendo una batalla a gran escala, todo a kilómetros a la redonda era convertido en simple páramo irregular. En el lugar de la gran pelea solo se observa casas destruidas, una increíble destrucción hasta donde alcanza la vista. Unos destellos pasaron a velocidades imperceptibles para simples ojos mortales, incluso un capitán tendría dificultad para ver qué sucedía en el lugar. En la batalla se puede apreciar como una figura humanoide cubierta por túnicas blancas sin mostrar nada de piel y cubierto con una máscara de color blanco liso, estaba usando una espada grande con pigmentos negros y vendas en el mango del arma. Dando un poderoso tajo vertical a aquella figura misteriosa hace que su oponente retrocediera por el poderoso ataque. Por su lado una figura de un hombre que aparenta la edad de 50 y tantos años, vestido con un traje militar completamente blanco junto a una capa de color vino oscuro semidestruida. Este hombre era Iwatch, el rey de Kinky, el más poderoso de su raza, mas sin embargo estaba respirando con dificultad tras esquivar el último ataque. Iwatch, tras haber recuperado el aliento, dibujó un arco y flecha antes de lanzarlo directamente a un muchacho de cabello anaranjado quien estaba con múltiples heridas en su cuerpo pero con sus ojos llenos de una gran determinación por seguir luchando. «Cuidado, Ichigo», gritó el humanoide antes de usar un paso flash llegando delante del joven quien no podía reaccionar a tiempo. Levantando su espada, el ser humanoide bloquea la flecha con la parte plana de su espada. Tras repeler dicho ataque clavó la espada en el suelo antes de pronunciar un comando especial. Okuri Shiruse, Ikomiki Domoe. Tras liberar aquel comando su espada comienza a brillar con intensidad antes de tomar una forma masiva de una especie de humanoide con largos brazos junto a gruesas extremidades. Ruaar. Con un poderoso rugido de la bestia se lanza en contra de Iwatch, quien se vio forzado a liberar su epíteto, el cual era la de todopoderoso. Consiste en mirar las líneas del tiempo, tomar o borrar las probabilidades siendo algo prácticamente invencible. Iwatch dio una leve sonrisa antes de que el Ryatsu comenzara a dibujarse a su alrededor al sentir sus características físicas aumenta de manera gigantesca, usando su propia arma lanza un corte hacia la criatura la cual usa unos de sus brazos para no recibir daño pero era inútil. La espada de Iwatch cortó limpiamente la extremidad como si fuese papel, el enorme Oyou al ver esto se molestó antes de que su extremidad volviera a crecer inmediata. Mientras la batalla de estos dos se desarrolla en otra localización se puede ver a Ichigo Kurosaki, un híbrido de todas las razas el cual estaba jadeando pesadamente por haber gastado casi toda su presión espiritual. «Vamos chico, respira», dijo aquella figura con calma mientras también aprovecha para descansar aunque sea unos segundos. «¿Cómo quieres que me calme en esta situación?», gritó el joven Kurosaki molesto mientras observa la figura del líder de Hueco Mundo quien no reacciona ante su arrebato.
No respondiendo nada, el Oyou entrecerró sus ojos aparentemente con algo molesto. Cálmate Ichigo, la ira solo nos matará a los dos. Iwaka es demasiado poderoso actualmente y Kidomoe está en una batalla con él pero no durará mucho, dijo el líder Oyou mientras miraba al peli anaranjado. TSK. Maldición, si solo hubiera atacado en aquella oportunidad esto hubiera terminado, se culpó el pelinaranja mientras recordaba cómo había desperdiciado la única oportunidad para acabar con el Reikinki. Recuerdo de hace una hora Ichigo Kurosaki, junto con Aizen Sosuke y Shishiro. Pelearon con el Kinki mayor. Aizen y Shiz abrieron una oportunidad para que el Kurosaki diera el golpe definitivo pero el Kinki era astuto y antes de recibir el corte que lo mataría, se intercambió con un subordinado bajo su mandado provocando que esa brecha se cerrara para siempre. Desde entonces llevan peleando una batalla perdida, solo quedaban Shiz y Ichigo ya que Aizen, uno de los generales bajo las órdenes de Shiz, fue a pelear contra los Sternritter sobrevivientes, para reducir aún más las fuerzas. Fin del recuerdo, no te culpes chico, habrá otra oportunidad, lo animó Shiz mientras le daba unas palmadas en la espalda del joven. Si tú lo dices, dijo no muy seguro, ¿tienes alguna idea de cómo derrotar al bastardo? Preguntó Ichigo. Shiz dio una sonrisa aunque por su máscara no se veía. La tengo, aunque no sabré el si resultara, me desprenderé de la máscara para hacer un arrancar, antes no lo hice ya que no estaba seguro de si funcionaría, pero ahora no es tiempo de dudas, cada segundo cuenta, exclamó Shiz con una voz seria haciendo que Ichigo abriera sus ojos. Él sabía por experiencia propia que aquel dios de los Oyo era un verdadero monstruo en cualquier término, incluso la división 0, la cual es la más poderosa de todas las divisiones, le temen por su poder y experiencia. No había Shinigami que no sabía de Shiz, su poder y tácticas junto a su ejército invencible era de temor entre todos y eso que apenas era un bastolorder, no quieran imaginarlo como arrancar esa idea les hizo temblar todo su ser. Shiz, notando lo pensativo del chico, volvió a hablar. Necesito un poco de tiempo para hacerlo correctamente, quiero que ayudes a Ikidomoe, no durará mucho sin ayuda, dijo Shiz haciendo que Ichigo asintiera antes de desaparecer en Shunpo. Al notar que estaba solo, Shiz guió una de sus manos pálidas hasta su máscara antes de tirar de ella con fuerza, sintió un dolor agonizante pero lo soportó. Crack. Crack. Con el sonido de las grietas en la máscara una lluvia de recuerdos comenzó a invadir al dios de los Oyou. Shiz comenzó a recordar desde su vida como un simple humano, como un Oyou, parte de su historia como menos grande, seguido de Adjucha. Su batalla contra Barragan, las peleas contra sus enemigos y rivales, a sus discípulos. Momentos tanto buenos como malos, cada parte de su vida comenzó a inundarlo en oleadas tras oleadas. Al final la imagen de su esposa e hija hizo que terminara de arrancarse su máscara de Oyou. Crack. Tras un último crujir, la máscara se rompió como cristal antes de desaparecer en motas de luz de color blanco, justo en ese momento al instante una presión espiritual sin precedentes apareció en todo el reino Kinki. Todos y cada uno de los luchadores sintió el poder abrumador que apareció de la nada, el cual ejercía una increíble presión en sus cuerpos. Iwatch, quien estaba peleando contra Ikidomoe e Ichigo, se detuvo al igual que ambos mientras miraban como un pilar de Ryatsu blanco y dorado aparecía del bosque elevándose al cielo. Esto provocó la risa maniática del Reikinki. Maravilloso. Espléndido. Shirosis, gritó eufórico Iwatch mientras libera su propia energía espiritual, la cual se igualaba contra la del nuevo arrancar. Imposible. Gritó Ichigo asustado mientras sentía el poder abrumador de Iwatch, esto le dejó en claro que el Reikinki se estaba conteniendo todo este tiempo. Ya no me interesas, Kurosaki Ichigo. Dijo el Reikinki antes de mandar a volar con un puñetazo al estómago al Shinigami sustituto, quien voló a velocidades sónicas. Dando un salto, Iwatch aparece enfrente del enorme Oyou antes de hacer lo mismo, esta vez un golpe de martillo propinado en la cabeza, dejando al Oyou en un enorme cráter que se extendía a varias decenas de metros. Iwatch, viendo que terminó con las molestias, abrió un portal el cual lo llevó de forma inmediata al frente de Shiz, quien ya lo estaba esperando para la última batalla. Con una sonrisa gigantesca el dios de los Kinki mira al dios de los Oyou de manera arrogante mientras su cuerpo era cubierto por su propio Reiatsu como un manto negro y blanco, siendo un contraste con las ropas blancas y doradas de Shiz. Mírate, eres un regalo para la vista, Shishiro. Nunca imaginé que tuvieras más poder, dijo Iwatch de manera burlesca. Parece que también tenías tus trucos bien ocultos, Iwatch, pero ahora se decide todo, uno de nosotros tendrá que morir, dijo Shiz a la vez que su Reiatsu se enciende. Extendiendo su mano, su espada vuela a esta como si de un imán tratase. 8 vistas de la caída del Fénix.
Tras el último comando de liberación, Sis libera la cuarta forma de su Zanpakuto, la cual le agregó algunas características de Oyou mientras su Reatsu se vuelven más errático que antes, sus ojos pasaron a ser de un color rojo intenso con pupila en forma vertical como rendijas. Al mismo tiempo Iwatch lanza un devastador ataque el cual arrasa con toda la arbolera presente del bosque. Tras unos segundos de espera se reveló que Sis estaba sin un rasguño en su cuerpo. Eso no será suficiente para poder detenerme, necesitarás más que ese simple ataque, se burló Sis a la vez que realizando un sonido aparece detrás de la deidad Kinki pateando su espalda mandándolo a volar a otra dirección. No terminando ahí rápidamente de un Eriatsu antes de transformarlo en una enorme esfera de Reatsu, la cual salió disparado en contra del Kinki, quien al observar el devastador ataque, utilizó una técnica defensiva Kinki reduciendo todo el daño al mínimo. Tras acabar la explosión del Zero, Iwatch eliminó la barrera antes de usar su alta velocidad, llegando enfrente de Sis, quien se puso en guardia ante el ataque inminente. Tal y como esperó, Iwatch lanzó un golpe directo a su mentón, pero logró inclinarse hacia atrás evadiendo aquel poderoso ataque. Una onda expansiva de viento salió disparado desde aquel golpe vacío. Sis estuvo preocupado por un segundo de que ese ataque impactara de lleno, pero gracias a sus instintos bien desarrollados evadió el golpe. Dando unos saltos hacia atrás logra crear algo de sustancia. Tras aterrizar en el suelo a unos 5 metros de distancia usa un sonido posicionándose arriba de la cabeza del dios Kinki, quien solo pudo recibir una patada que impactó su mandíbula mandándolo a volar contra unas rocas del lugar. Iwatch salió de las rocas regresando frente al Oyou, su mirada aún seguía llena de emoción por esta batalla. Ambos sin decir más comenzaron un rápido intercambio de golpes, bloqueando, esquivando, y lanzando ataques de manera consecutiva sin darle a su oponente un solo segundo de descanso. Los ataques de ambos dioses provocan que todo el entorno comience a verse afectado, el Reiatsu liberado era tóxico para cualquiera que no fuera ellos. Tras unos segundos más de atacarse mutuamente, Sis manipuló su Reiatsu creando varios ceros pequeños, lanzándolos al Kinki, quien creó flechas para contrarrestarlo. Explosiones era lo que se podía observar en todo el lugar de la batalla. Sis recibió un agujero en el estómago por parte del Kinki, quien lo había provocado. Tosiendo algo de sangre rojiza, Sis logra alejarse antes de que la herida se sane de manera instantánea. Si no fuera por su regeneración las cosas hubieran sido muy mal para él. No teniendo tiempo para sus trivias internas, tenía que enfocarse en la situación aquí de Iwatch y encontrar la forma de matarlo pronto. Elevándose en el aire, realizó un sonido llegando a las espaldas del dios Kinki, quien usó su clarividencia para estar adelantado a cada ataque que lanzaría el dios Oyou. Claro que aunque signifique que pueda ver los diferentes caminos en el futuro, no podía reaccionar al mismo tiempo. Esto Sis lo aprovechó de manera ventajosa. Usando sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo logra mantener la ventaja contra el dios Kinki, cual apenas puede mantener el paso. Ambos oponentes se movían a velocidades abrumadoras cercanas a la de la luz. Cualquiera que mirara solo vería como destellos negro y blanco chocan a altas velocidades. Ambos oponentes chocaron sus respectivos puños contrarrestado el del enemigo antes de desaparecer de la vista y reaparecer en otra posición. Esto prosiguió por varios segundos más antes de encontrarse nuevamente en un intercambio de golpes a altas velocidades. Sis usando su Reiatsu comienza a moldearlo en esferas de energía para lanzarlo a Iwatch, quien hacía lo mismo. Estos al encontrarse liberaron sus respectivos ataques causando grandes explosiones. Esto está en un punto muerto, pensó Sis mientras bloqueaba algunos golpes de Iwatch. Necesito romper su defensa para poder atacarlo. Con aquel pensamiento se le ocurrió una idea. Creando varias copias del mismo la manda a atacar a Iwatch, quien se esperaba esa técnica, dibujando su espada comienza a cortarlos a todos. Sis aprovechó este intervalo de tiempo para crear un gigantesco cañón láser el cual absorbió su Reiatsu a cantidades absurdas. Tras Iwatch derrotar el último clon, notó demasiado tarde como el enorme cañón disparaba un rayo de pura energía hacia su dirección. ¡Boom! El resultado fue de inmediato: el enorme rayo consumió el cuerpo de Iwatch aparentemente derrotándolo. Este siguió por cientos de metros, causando explosiones a varios lugares antes de detenerse por completo. Cuando dejó de liberar su ataque, Sis extendió su pesquisa por un radio de 1000 kilómetros a la redonda para encontrar a Iwatch. Él sabía perfectamente que el bastardo aún estaba con vida. Tal y como pensaba acertó, el bastardo del dios Kinki estaba realizando una de las técnicas más poderosas de su raza. Canto de la iglesia. Enjaulada. Una enorme estructura circular con 5 pilares derechos y elevados sobre cada extremo estaba parados con orgullo. En el centro de esto estaba el propio Iwatch, quien tenía una cara molesta.
¿En serio creíste que algo como eso sería capaz de matarme? Bramo enojado y Waps mientras mira a Sis. Sis miró incrédulo como su ataque no había resultado como esperaba. Cuando estaba por crear otro ataque aún más poderoso sintió que su cuerpo estaba por explotar. Desde un lado de su rostro la sangre salía fresca de esta. Parece que está llegando, dijo Iwatch mientras aparece enfrente de Sis, quien intentó golpearlo, pero Iwatch lo agarró del cuello antes de levantarlo, del cuello asfixiándolo. Quack. Tosió algo de sangre saliendo de su boca. Tu cuerpo está llegando al límite de lo que puede soportar, tu propio poder aún es errático e incontrolable para ti, lo que lleva a esta situación, dijo Iwatch a la vez que una espada de Reishi se materializa en su mano libre. Sis sintió como su poder comenzó a escapar de su cuerpo, cosa que lo alteró puesto que esto no debía pasar. En un acto desesperado crea enfrente de su boca un cero cargado antes de liberarlo frente a Iwatch, quien con una sonrisa desvió el cero a las montañas, las cuales se destruyeron al impacto. Mi poder es alterar el futuro, chico, incluso alterar mi propia muerte. Reveló el dios Kinki a Sis. Iwatch dio una sonrisa tétrica mientras la oscuridad comenzaba a moverse hacia el cuerpo de Sis para absorber todo el Iatsu del dios Oyou. Este es el fin de este mundo y la sociedad de almas, todo se perderá y volverá a ser como debió ser siempre, uno solo. Gritó Iwatch mientras estaba confiado por su absoluta victoria. Fue entonces cuando, Esuoshi, un silbido de una flecha se escuchó antes de que se incrustara en el pecho de Iwatch, quien se sorprendió por eso. ¿Pero qué es esto?, preguntó el rey Kinki sorprendido al ver aquella flecha. Mocoso Ishida, pensó Sis con una leve sonrisa, ya que entendió las intenciones del otro Kinki. Sabiendo lo que tenía que hacer rápidamente, salió de la sombra de Iwatch antes de usar todo su Reatsu sobrante para crear 8 sellos restrictivos que impedían el uso de Reatsu. Lo único malo es que no debía perder la concentración. Ahora Kurosaki. El grito vino de parte de Uryu Ishida, el cual le dio la orden a su amigo para acabar con esto de una buena vez por todas. Ichigo apareció enfrente de Iwatch, quien estaba furioso. Y que si pueden detener mis poderes por un segundo no será suficiente para detenerme. Gritó el dios Kinki mientras lleva una mano deteniendo la espada de Ichigo, la cual estaba agrietada. La espada grande de Ichigo al impactar contra la palma de Iwatch se destruyó, pero en lugar de caer como metal fragmentado solo se reveló la espada en su estado liberadose primera fase. El cual era una espada ancha en forma de un cuchillo sin protección en el mango. Ya veo, entonces así es como debía haber terminado. Sabía que el sueño que tuve hace años no fue un sueño, más bien era una visión de este futuro inevitable, pensó en su interior el dios Kinki. Comete esto, maldito bastardo. Gritó Ichigo mientras carga toda su presión espiritual y determinación en este último ataque definitivo. Getsuga tensión. Un poderoso corte en forma diagonal fue proporcionado al dios Kinki, el cual fue partido por la mitad directamente en el corazón. Sis dio una sonrisa antes de soltar los restos de Iwatch al suelo inerte. Su propósito estaba hecho, incluso tras sentir el peso de la muerte los acepta con calma. Ahora estaba tirado en el suelo mientras un charco de su propia sangre mancha la tierra. Enfrente de él estaba Ichigo Kurosaki, su alumno, quien le enseñó a controlar sus poderes Oyous, aunque debía explicar lo más importante de todos. Ichigo, escucha atentamente, mi tiempo se está acabando. Tras ese último ataque logro atravesarme a mí también. Quiero que sepas cuál fue mi plan todo este tiempo y del por qué hice todo lo que hice, dijo Sis débilmente mientras recordaba cómo inició la guerra contra la sociedad de almas y el caos y destrucción que causó hace décadas. Ichigo no dijo nada y solo se mantuvo en silencio para escuchar todo. El camino se ha cerrado, el camino hacia un mundo donde la vida y la muerte carecen de un significado, un mundo donde no tendrían que preocuparse por nada. El mundo de los vivos, la sociedad de almas y mundo hueco, originalmente eran un solo mundo. Tras la llegada del gran primero You nació el Sulkin, el cual dio fin a su vida. Con la muerte del primero You, Suriatsu se esparció por todos los seres vivos permitiéndole desarrollar poderes. Sis hizo una pausa para recuperar algo de aliento antes de continuar. El rey del alma tomó la decisión de dividirlos en 4 dimensiones separadas, la primera los seres Shinryatsu conocidos como los vivos, los celadores, y por último el mundo hueco, hogar de las almas corrompidas. Estas dimensiones se mantuvieron alejadas hasta hoy en día. Kof. Pero algo cambió. El rey del alma fue mutilado, se les fueron arrancados todas las extremidades y órganos, solo dejando un cascarón vacío que mantiene activo las 3 dimensiones. La sección 0 mantiene protegido para no caer las 3 como antes, un mundo en caos.
Yo no quería eso, quería crear un mundo donde todos fueran felices, un verdadero paraíso, jejejeje, incluso me pareció divertido en su momento, pero lamentablemente no pude hacerlo como quería, mis planes fracasaron estrepitosamente. Aunque sabía las consecuencias, decidí ir hasta el final. Ataque la sociedad de almas para poder llegar a la División Cero, pero el bastardo de Iwatch llegó antes que yo y mató al rey del alma tirando mis planes por la ventana. Decidí ayudarles contra Iwatch, ya que sabía su plan, este era igual al mío pero con la diferencia en que obtendría todo el poder para sí mismo a la vez que gobernaría sobre todos como un gobernante a su pueblo por toda la eternidad. Sis miró al cielo despejado mientras daba leves respiraciones ya que su vida estaba por acabarse. Ichigo tenía una expresión triste al ver a uno de sus mentores morir. Él sabía que Sis no quería ser salvado, él quería morir incluso dejando a su hija sola. Alumno mío, no pongas esa expresión, parte natural de la vida la muerte es, incluso para mí que soy un dios tengo que morir, pero lo haré con una sonrisa en mi rostro, sabiendo que tuve la mejor vida, solo te pido una cosa, lleva mi cuerpo al cementerio de Karakura y que me entierren al lado de mi esposa. Sis comenzó a perder sus brillos en sus ojos tras haber revelado la verdad de este mundo y pedir el último favor en vida. Gracias por todo, maestro Sis, dijo Ichigo mientras clava su espada en el suelo a la vez que se arrodilla enfrente del cadáver de su maestro fallecido. En otro lugar, Sosuke Aizen estaba mirando la tumba de uno de lo que consideraba un amigo. Sis Shirou, deseabas un mundo en el cual el miedo no fuese una preocupación, pero un mundo donde todos fueran felices no sería la mejor opción. La gente nunca podrá ser verdaderamente feliz, es cierto que la gente siempre buscará ser feliz por distintos medios para poder vivir, pero no es comparable el hecho de que la gente siempre está yendo adelante enfrentando a la muerte de frente todo el tiempo. Por eso las personas le dio un nombre y ese es el valor. Descansa en paz, terminó de despedirse a Aizen mientras abre una garganta para regresar al mundo hueco para decidirse un nuevo líder y quién mejor para el puesto que la arena de todos los Oyou, la hija del mismo Sis. Nota del autor: espero que les haya gustado la despedida que le di al mundo de Bleach. Tranquilos, apenas es el primer capítulo. Tengo muchas cosas que planear con Sis, apenas comienza su historia. En cuanto a la pelea entre Sis y Iwatch, bueno, debo decir que estuvo bien para mí, llego al punto que quería aunque sentí que se quedó algo corta, es la primera pelea que hago de este modo así que disculpas de antemano, por eso prometo mejorar más y más. La pelea entre Sis y Iwatch fue bastante interesante de escribir, ambos eran seres extremadamente poderosos, siendo prácticamente dioses dentro de su universo, lo que me complicó cómo debía terminar la batalla entre ambos. Así que mejor decidí no dar un ganador en sí, sino una especie de empate igualado en ambas partes. Respecto al final de la batalla, me basé más en el manga cuando derrotan a Iwatch, te sugiero leer esa parte para que entiendas mejor lo de la fecha. Otro punto es cuando Sis le revela la verdad a Ichigo, esto fue con el fin de que Ichigo sepa los verdaderos motivos de Sis y los planes de Iwatch así como el origen de los Shinigami y los Oyou a mi versión, claro está. Bueno, eso es todo por hoy. PD. Respecto a la historia de Sis se irá revelando más detalles